Muy buenas tardes a todos, qué gusto verlos. Bienvenidos a los que nos acompañan por internet en este momento. Que Dios te bendiga. Ustedes saben que tenemos un canal en YouTube y nos puedes ver en vivo o nos puedes ver después. Si no te has suscrito ahí a nuestra página, lo puedes hacer en YouTube y por supuesto en Facebook también. Queremos ser tu amigo en todos los sentidos, real y tu amigo virtual también. Entonces, conéctate con nosotros en todos estos medios. Bueno, ¿cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Qué bueno, gloria a Dios por eso. Y Dios está haciendo grandes cosas aquí en el campus norte, en otras partes del mundo. La semana pasada fue la primera reunión de una nueva iglesia en Querétaro que se llama Iglesia Life. Y les fue fenomenal en su primera reunión y estoy ansioso de escuchar qué pasó hoy en la segunda reunión y Dios está haciendo grandes cosas. Bueno, hoy antes de predicar les quiero contar un chiste que se me hizo muy chistoso. Había un pastor que ya tenía más de 30 años en el ministerio y un día el pastor estuvo en su casa y quería buscar algo y entró al closet de su esposa y cuando entró ahí encontró una cajita. Y en la cajita había 3 huevitos y había un montón de billetes de $1. Los contó y había $100 ahí de billetes de $1, ¿verdad? Y esos 3 huevitos. Dijo, pues qué curioso, ¿qué será esto? Entonces un día va con su esposa y dice, mi amor, tengo una curiosidad muy grande. Estuve buscando algo y entré a tu closet y encontré una cajita. Y adentro había 3 huevitos y había $100 en billetes de 1. Y dice, ¿qué es lo que pasa? Y ella dijo, pues perdóname mi amor, me da mucha pena. Pero cuando primero comenzamos en el ministerio, yo decidí que cada vez que predicaras un sermón que pues no funcionó muy bien, no salió muy bien, iba a poner un huevito en esa caja. Entonces el pastor dijo, pues 3 huevitos 30 años, pues no está tan mal. Un sermón malo cada década, pues está bien. Y se empezó a sentir un poquito mejor de él mismo. Después dijo, ¿y esos billetes de $1, 100 de ellos, eso de qué se trata? Ella dijo, es que cada vez que yo junté 12 huevos, vendía la docena a $1. Entonces, espero que eso no sea nuestros sermones hoy. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Si me ayudan allá en video, por favor. Aquí viene. Ok, vamos a hablar hoy del Valle de la Bendición. El Valle de la Bendición. Y vas a entender por qué hemos dado ese título cuando leemos esto. Y vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Y vamos a comenzar en el verso 1. Vamos a leer varios versos de Segunda de Crónicas 20. Búscala en tu Biblia si la tienes. Es una historia muy, muy interesante de uno de los reyes de Judá llamado Josafat. En la historia del pueblo de Israel encontramos que primero tenían jueces, después del tiempo de Moisés y Josué, pues tenían jueces que gobernaban, pero el pueblo decía, no, nosotros queremos un rey como los otros pueblos. Entonces Dios dijo, bueno, si es lo que ustedes quieren, entonces nombraron al rey Saúl como el primer rey en la historia de Israel. Y todo se pintaba bien al principio, porque Saúl era carismático, alto, guapo, ¿verdad? Gran guerrero. Entonces tenía la pinta de gran rey, ¿no? Como las otras naciones. Pero no fue la voluntad de Dios. Y terminó Saúl siendo un muy mal rey, queriendo matar a un joven llamado David, que llegó a ser el segundo rey en la historia de Israel. Y David es reconocido como el mejor rey, tal vez en toda la historia de Israel, no porque fue perfecto, pero por su corazón hacia Dios. Tuvo un hijo llamado Salomón, el hombre más inteligente, más sabio de la historia y considerado un muy buen rey. Tuvo algunos detalles en las últimas partes de su vida, que se alejó un poco de Dios debido a las mujeres y fue algo no súper bueno. Pero David y Salomón, considerados como héroes, como reyes muy buenos, después de eso un desastre. Se divide el reino y la parte del norte es llamado Israel, la parte del sur llamado Judá, y pues se levantaba un buen rey en Israel, después otro malo, después un buen rey en Judá, después otro malo, y era así, bueno y malo y bueno y malo.
Y en eso nos encontramos en esta historia aquí en Segunda de Crónicas, aquí con un buen rey y un mal rey, perdón. Gracias. Ok, espero que ya estoy mejor. Si voy a estornudar otra vez, ahí me pongan mute, por favor. Entonces, este rey, Josafat, llegó a ser un buen rey en la historia y vamos a entender por qué eso sucedió vamos a aprender algunas cosas de algo que le pasó a él. Y yo espero que podamos identificarnos con Josafat hasta cierto punto, de ver cómo él reaccionó. Porque a todos nos pasan cosas en la vida. La diferencia es cómo vamos a reaccionar a esas circunstancias. Porque hay una manera buena y una manera no muy buena de responder cuando enfrentamos cosas. Esta es la historia de Josafat. Mira, dice, Segunda de Crónicas 20, verso 1 dice: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Nota cuántos diferentes ejércitos aquí se están juntando. Verso 2 dice: llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Ya está en Hazezón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Engadi fue un lugar donde David se tuvo que ir y escaparse de Saúl en una cueva. Verso 3 dice: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Quiero que noten algo. ¿Cómo quedó Josafat? Aterrado. ¿Por qué? Porque le acaban de informar que viene un ejército enorme. Se formó una alianza de todos sus enemigos contra él. Por alguna razón esto le pasa aún en tiempos modernos a Israel. La guerra de 6 días en 1967 era muchas naciones que se juntaron en contra de Israel. La guerra de Yom Kippur en 1973, lo mismo sucedió. No es que solamente una nación ataca a Israel, muchas naciones se ponen de acuerdo y dicen: ahora sí, vamos a eliminarnos, ¿verdad? Y venían en contra de Israel. Pues lo mismo sucedió aquí en tiempos antiguos. Se había formado aquí una alianza del enemigo y era un ejército grande y Josafat quedó aterrado. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué haces cuando quedas aterrado? Cuando algo te asusta, cuando ves por todos lados y ves el enemigo. Cuando dices: es que en mis finanzas me va mal, en mi salud me va mal, en el matrimonio, con mis hijos, en el trabajo, con los vecinos, hasta con el perro me va mal. ¿Qué haces cuando sientes que todos están en tu contra? Cuando sientes aterrado, porque a todos nos pasa. Pero la pregunta viene siendo: ¿qué hacemos cuando sentimos así? Lo que te animo a hacer es suplica al Señor que te guíe. Eso es lo que hizo Josafat. Cuando sientes que todos están en tu contra, busca guianza de parte de Dios. Dile: Señor, guíame. Muéstrame qué es lo que debo hacer. Y eso fue la primera cosa buena y correcta que hizo Josafat en esta situación. Continuamos leyendo verso 5. Dice: Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor. Y oró diciendo, ahora nota esta oración, dice: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Todos digan conmigo: poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro. Esta es la última parte de la oración. Brincamos aquí al verso 12. Así es como termina. Dice: oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes. Todos digan conmigo: impotentes. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer. Pero en ti buscamos ayuda. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Pregunta para ti: ¿qué haces cuando no sabes qué hacer?
Es una pregunta chistosa, ¿no? ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? Y uno dirá, pues no sé, porque no sé qué hacer. Ese es el punto. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? Y la respuesta, si queremos seguir el ejemplo de Josafat, es busca ayuda en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar ayuda en Dios. Cuando tú no sabes qué hacer, cuando dices, es que no sé cómo salirme de esta situación, tal vez en este momento sientes que hay un ejército, que todos están en tu contra, que en cada lado que buscas no hay solución. Busca ayuda en Dios. Una de las cosas más poderosas que puedes hacer es reconocer que eres impotente. Primero, porque esto requiere humildad. Admitir que hay cosas que están fuera de nuestro control que no podemos superar. No, pues yo sí puedo, no hay nada que a mí me va a detener. Oh, no, hay cosas. Si somos así como demasiado confiados en nosotros mismos, la vida tiene su manera de presentarnos cosas que nos hacen tener que reconocer esto, que yo necesito a Dios, que yo no todo lo puedo, pero Él sí. Que Él es todopoderoso, pero a veces yo soy impotente. Esto me pasó a mí hace unos años. Estuvimos de vacaciones como familia. Fuimos a la playa en Florida, a Destin. Muchos de ustedes conocen ese lugar. Es muy común que la gente aquí del norte de Texas vaya allá para vacaciones porque puedes llegar ahí en un día y es una playa muy bonita. Pues nosotros fuimos y pues como papás tú no sabes que cuando va de vacaciones con la familia es muy diferente que cuando uno va de vacaciones como pareja, ¿no? Si mi esposa y yo nos vamos a escapar un par de días, nuestra meta es hacer lo mínimo posible, ¿verdad? Y descansar. La meta de los niños es hacer todo lo posible y divertirse, ¿verdad? Entonces uno quiere ser no activo, otro quiere ser muy activo. Entonces cuando vas con tus hijos, si el hotel tiene una piscina, aun si no estás en la playa, aun si es una piscina así toda chafa, tus hijos van a querer nadar, ¿verdad? Ya todos lo sabemos, ¿verdad? Pero fuimos a la playa, habíamos llegado ahí ese día, yo estaba un poco cansado de haber manejado, pero todavía faltaba un par de horas de sol del día y entonces mis hijos me preguntaron, papá, ¿tenemos que esperar hasta mañana para salir a la playa o podemos ir de una vez? Y dije, no, vamos de una vez. Y yo llegué a ser el gran héroe de los niños, ¿no? ¡Wow! Eso es, papá. Y salimos a la playa y los 7, mis hijas mayores, las que están en medio y el chiquito Timmy, mi esposa y yo, ahí salimos y todos entramos al agua. Después algunos salieron a tomar sol en la playa y a jugar en la arena, todas esas cosas. Pero nuestras hijas, Priscila y Lidia, en ese tiempo a lo mejor tenían, no sé, 11 y 7, más o menos 12 y 8 por ahí, años de edad. Y ellas estaban nadando y yo me había salido a la playa a jugar con Timmy, con mi esposa un ratito. Entonces yo estaba por meterme al agua de nuevo porque empecé a notar que se estaban alejando un poquito demasiado, estaban saliendo demasiado afuera en el agua, que puede ser peligroso. Y precisamente cuando voy entrando al agua para decir, hey, niñas, vénganse para acá un poco más, están muy lejos, empecé a darme cuenta que estaban como luchando y estaban como gritando, diciendo, papá, ayúdanos, auxilio. Dije, ¿qué pasó? Dice, no podemos. Y entró un pánico en ellas porque una corriente les estaba empujando hacia afuera. No sé si te ha pasado, pero cuando uno va a nadar en el mar tiene que tener mucho cuidado. Tiene que conocer bien diferentes secciones de una playa porque hay lugares donde salen. Y precisamente nos dimos cuenta después que ese era un lugar donde hay corrientes que te sacan hacia afuera. Aprendimos después de que si eso te pasa, tienes que nadar de lado. No puedes intentar ir directamente a la playa de nuevo. Tienes que irte como de lado y poco a poco regresando al mar. Porque si tú intentas, te vas a cansar. Si intentas ir directamente. Entonces mis hijas estaban haciendo eso. Querían venir donde yo estaba, pero no podían y se estaban cansando. Y después entró un pánico. Entonces yo voy nadando y tratando de gritar a mi esposa,
pide ayuda. Y yo voy nadando para rescatarlas. Y llego con ellas y las dos estaban tan cansadas y por otro lado tan contentas que yo había llegado, que las dos me vienen encima. Y yo no pude. Quiero pensar que soy Superman, pero no lo soy. Yo estaba luchando ya con tanto que había nadado para nomás levantar a mí mismo y tal vez ayudar un poco a una de ellas. Ahora las dos están encima y los tres nos estamos bajando. Y dije, no pueden hacer eso. Intenten nadar así en su espalda porque las dos nadan bien, pero entró el pánico. Y cuando entra el pánico, tú no puedes. Eso es una lección en general en la vida. Cuando entra un pánico, te paraliza. Eso no es solamente nadando, es en muchas cosas. Entonces yo estaba asustado porque yo me daba cuenta, las dos están débiles, las dos están en pánico y yo no sé a cuál voy a ayudar primero. Tú quieres hablar de una decisión difícil como padre. Tener tus dos, en este caso 2 hijas diciendo, ayúdame, ayúdame. Y tú tratando de ayudarlas. Y las dos llorando y las dos quieren venir encima. Gracias a Dios. Y mi hija Lidia me contó anoche cuando conté esta historia y dice, ¿te faltó algo, papá? Que yo empecé a clamar a Jesús. Y había, en ese momento había un hombre en la playa, no fue Jesús, pero había un hombre ahí en la playa que vino nadando y yo no sabía que me había seguido. Él se dio cuenta que algo andaba mal. Entonces él estaba a unos metros detrás de mí. Y él dijo, ahí voy, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Y él vino por una y yo con la otra y pudimos regresarlas a la playa. Cuando llegaron a la playa, mis 2 hijas se sentaron ahí en esa playa hermosa y lloraron por como 45 minutos sin parar. Y yo las acompañé en algunos momentos de esas lágrimas. Les voy a decir la verdad. Fue la cosa, en mi vida no he sentido tanto miedo como ese momento. ¿Y sabe por qué lo sentí? Porque me sentía impotente. Yo podía salvarme a mí mismo. Es más, podía salvar a una de ellas. Pero yo estaba por unos segundos, a lo mejor unos 10 segundos, tratando de calcular cómo le hago para salvar a las dos. A todos nos pasan cosas y llegan momentos en nuestra vida que nos damos cuenta que yo no puedo a mis fuerzas. Y eso es una excelente oportunidad de recordar y reconocer y declarar, Dios, tú eres fuerte y poderoso. Y admitir, somos impotentes. Esto requiere humildad. Pero cuando lo haces te dará una paz tan grande a reconocer que Dios está en control. Y cuando sometemos nuestras vidas a sus planes, todo nos irá mejor. Verso 15. Llega un hombre de Dios y da una palabra y una instrucción de parte de Dios al pueblo y también a Josafat. Dice, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¡Wow! ¡Qué alivio! Entender que la batalla que estás enfrentando no es tuya, es de Dios. ¿Por qué estás tratando de ganar la batalla en tu propia fuerza? La batalla no es de ustedes, sino de Dios. Yo no estoy diciendo que no va a haber batallas. Yo no estoy diciendo que hay algo que sí tienes que hacer. Pero la victoria va a venir de Dios, no va a venir de ti. Y hay que descansar en el Señor. En un momento les voy a mostrar qué es lo que sí tienen que hacer. Siguió aquí el hombre de Dios haciendo esta declaración. Dice verso 17, dice, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Todos digan conmigo posición. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén.
No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la pregunta para ti es, ¿qué es la cosa más importante que puedes hacer en la batalla? ¿Gritar? ¿Sacar la espada? ¿Mandar flechas? Toma tu posición. Sí tenemos que aparecer, sí tenemos que llegar, decir, presente, capitán, aquí estoy. Pero es nomás tomar nuestra posición. Tú nunca vas a ganar un partido en el cual no has jugado. Tú nunca vas a ganar una batalla cuando no te has vestido como soldado y decir, has dicho, aquí estoy, presente, listo para la batalla. Toma tu posición. Así lo decía en el verso 17. Tomen sus posiciones. Si se acuerdan cuando hablamos de la armadura de Dios, en Efesios 6:13 dice, seguirán de pie, firmes, defiendan su posición. Eso es lo más importante que podemos hacer, es declarar, Dios me ha llamado, Él está conmigo, yo pertenezco a su ejército, entonces, Señor, yo voy a aparecer. Se ha dicho que el 90% del éxito es aparecer, es llegar. Porque si no estás, no se puede hacer nada con eso. Pero si estás presente ahí, Dios te puede usar. Entonces hay que presentarte ahí en el ejército y decir, aquí estoy tomando mi posición, confiando en Dios. Verso 18 dice, entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. ¿En qué? Adoración. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se prepara para la batalla? Cuando tú vas a tener que enfrentar algo difícil, ¿qué haces? Cuando tienes una entrevista muy importante, cuando tienes una cita, una junta muy importante, cuando tienes que confrontar una situación, ¿qué haces? ¿Cómo te preparas para ese momento? Mi recomendación para ti es la adoración. ¿Por qué? Porque la adoración cambia todo. La adoración cambia el ambiente, la atmósfera. Todo empieza a cambiar. Algo cambia en nosotros en ese momento. Porque cuando empezamos a declarar, Dios, aunque yo soy impotente, tú eres todopoderoso. Aunque yo soy débil, tú eres fuerte. Aunque yo soy pobre, tú eres rico. Y cuando adoramos a Dios y empezamos a declarar quién es Él, todo empieza a cambiar en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestra mente, en nuestra perspectiva. Todo cambia. Cuando las cosas son difíciles y estás por enfrentar una batalla, adora a Dios, invita su presencia a venir sobre ti y todo va a cambiar, hasta en el mundo sobrenatural. En el mundo sobrenatural algo cambia cuando nosotros adoramos. Por eso es tan importante no solamente tu adoración en privado con Dios durante la semana, pero cuando nos reunimos aquí como el pueblo de Dios, no usamos música para llenar los primeros minutos de una reunión, sino que entramos por sus atrios con alabanza, porque sabemos que cuando adoramos al Señor, las cosas cambian. Preparamos aquí el ambiente para algo que Dios va a hacer en nuestros corazones. La adoración es tan importante y Josafat lo entendió. Y no solamente lo hizo él, sino que pidió a todo el pueblo que oraran y que adoraran al Señor juntos. Y después de prepararse para enfrentar esa batalla, ya llegó el día, llegó el momento. Ahora sí, tenemos que enfrentar al enemigo. Y Josafat usa una estrategia muy interesante. A mí me gusta estudiar la historia y conflictos y mundiales así, guerras y líderes y generales y todas esas cosas. Pero esta sí fue una táctica y estrategia muy interesante. En el verso 21 dice, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército. ¿Cantantes? ¿A caminar delante del ejército?
Mira, cuando un equipo ha ganado, al final todos empiezan a cantar, ¿no? Cuando ganan el campeonato, pues hacen desfiles. Eso es normal. Pero no ha comenzado la batalla, todavía no saben quién van a ganar. Y Josafat, este rey, dijo: yo quiero que vayan primero cantores que caminen delante del ejército. Dice, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. En un momento te muestro lo que cantaban, pero primero quiero traer énfasis aquí y decirte que la adoración va antes que la guerra. Porque no solamente se preparó Josafat la noche anterior, las horas antes de salir a la guerra, que estuvo él y todo el pueblo adorando al Señor, sino para comenzar la batalla, lo primero que hicieron fue adorar, fue cantar. Pero no fue cualquier canto. Dice que esto es lo que cantaban. ¿Qué es lo que cantaban? Decían, den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. ¿Cómo que den gracias al Señor? ¿Por qué van a cantar eso? ¿Ya ganaron la victoria? No, ni ha comenzado la batalla. Es pequeño el ejército que les va a enfrentar y ya saben que casi es una victoria automática, ¿no? O sea, cuando ven ahí en la temporada de todos los partidos que les toca ahí al equipo de Israel, dicen, pues tal domingo esa es una victoria automática, ¿no? Pobrecito el otro equipo. No, es lo opuesto, es un ejército enorme. Y se acuerdan que Josafat quedó aterrado, con un miedo impresionante de todo lo que él estaba enfrentando. ¿Qué fue la instrucción que dio? Cantores, nosotros, sí, primero, nosotros primero. No quieres mandar a esos soldados bien fuertes, a los Navy SEALs de Israel. No, los cantantes. ¿Nosotros? Sí, ustedes. ¿Y qué vamos a cantar? Dios es poderoso, nos vamos a aplastar. No quiero que digan, den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Y así fueron marchando. Imagínate escuchar un ejército que viene marchando así. ¿Qué están diciendo? Den gracias al Señor. ¿Cómo que gracias al Señor? Todavía no ha comenzado la batalla, los vamos a aplastar. No, pero míralos todos marchando en unidad y diciendo, dan gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Y ese fue el canto que ellos cantaban. Nos hace tener que hacer una pregunta más. ¿Estás dispuesto a dar gracias antes de la victoria? ¿Antes de la victoria? Es normal. Aunque no todos lo hacen, pero se puede entender que hay una persona súper agradecida después de la victoria. Oh, gracias Dios que tú me sacaste de esa situación. Pero ¿qué tal si todavía estás enfrentando la situación y estás aterrado? A todos nos pasa. La diferencia entre Josafat y otros reyes, la diferencia entre los que van a seguir avanzando en las cosas de Dios y los que se hacen hacia atrás, es nuestra reacción a esos momentos difíciles. ¿Estás dispuesto a dar gracias antes de la victoria? Esto es lo que sucedió. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. ¿Se acuerdan de la palabra? Nomás ustedes preséntense, toman su posición, porque la batalla es de Dios, no es de ustedes. ¿Sabe que lo mismo pasó con Gedeón? Otro héroe en otra época en la historia de Israel, y tenía un ejército de 32,000
Y Dios dijo, tienes demasiados. ¿Cómo que demasiados? El otro ejército tiene 135,000. No, tienes demasiados. Fueron de 32,000 a 10,000, de 10,000 fueron a 300. Y Gedeón con 300 hombres, Dios dice, bajan al campo del enemigo. Bajaron al campo del enemigo y después sacaron antorchas y tocaron un cuerno. Y cuando hicieron eso causó una confusión impresionante al enemigo. Y lo mismo sucedió con Gedeón que sucedió aquí. El ejército del enemigo empezó a luchar uno contra el otro. Pero nota lo que pasa. Verso 25 dice, el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, si lo hacemos en nuestras fuerzas, si pensamos que la batalla es de nosotros, la batalla toma 3 días y a ver si ganamos. Cuando lo hacemos de acuerdo al plan de Dios, la batalla sucede en un instante, ganamos la victoria y nos toma 3 días para recoger todo el botín. Esa es la diferencia de hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios. ¿Sabe por qué el botín fue tan grande? Porque el enemigo, el tamaño del ejército del enemigo fue tan grande. Entonces, si estás enfrentando un enemigo muy grande y vienen muchos ejércitos en tu contra, dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Eso quiere decir que el botín que estás por recoger es enorme también. Dele gracias a Dios antes de la victoria. Él está contigo. Verso 26 dice, al 4º día se reunieron en el valle de la bendición, el cual recibió ese nombre aquel día, porque ahí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Cuando pensamos en valles, no pensamos en victorias, pensamos en pruebas. Pensamos en momentos difíciles. Por eso el salmista dijo, aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tal vez hoy tú estás en medio de uno de esos valles. Y para ti hasta el momento lo has declarado, lo has nombrado valle de prueba, valle de miedo. Y hoy Dios quiere cambiar el nombre a valle de bendición. Es que Dios puede hacer que los valles se conviertan en lugares de bendición. ¿Sabe cómo sucede ese proceso? Esa transformación. La clave para el valle de la bendición es nuestra disposición de dar gracias. La razón que ese valle llegó a ser conocido como el valle de la bendición fue porque el pueblo dijo, dar gracias a Dios, su fiel amor perdura para siempre. Dar gracias a Dios, su fiel amor perdura para siempre. 2 palabras tan sencillas, dar gracias. Dar habla acerca de nuestra generosidad. De dar, no solamente de finanzas, sino también de recursos, sino también de palabras, sino también de nuestro amor el uno por el otro. Y hacerlo con gratitud. No porque tenemos que, no porque sentimos obligados a hacerlo, sino porque aun cuando no hemos visto la victoria decimos, Dios, te voy a dar las gracias. Porque tu fiel amor perdura para siempre. Dios derrama su bendición cuando nosotros expresamos nuestra gratitud. Hoy yo te quiero invitar a expresar tu gratitud al Señor.
que no sea solamente un sentimiento o un pensamiento, sino que sea una acción. Y esa prueba que estás enfrentando en este mismo momento, esa situación que parece tan difícil, hoy Dios está por convertirla en valle de bendición. Ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos. Cerrar tus ojos y decir: gracias, Dios. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, que tú estás conmigo. No temeré mal alguno. ¿Puedes decir conmigo al Señor esa sencilla palabra: gracias? Es un mandato de parte de la palabra de Dios, dar gracias al Señor. Ahí donde estás, dile: gracias. Gracias, Dios. Tú eres bueno. Tu fiel amor perdura para siempre. Tal vez en este momento puedes empezar a darle gracias por su amor, por su gracia, su misericordia, por el hecho que te perdonó tus pecados, el hecho que te ha salvado, te ha redimido, te ha cambiado y transformado, te ha rescatado de ese valle tan oscuro. Dele gracias al Señor hoy, iglesia. Tal vez hasta podríamos levantar nuestras manos ahí donde estamos y una vez más decirle: gracias, Dios. Por todo este santuario vamos a decirle: gracias, Dios. Aun cuando estoy enfrentando situaciones difíciles, te voy a dar las gracias. Aun cuando no salen las cosas como yo pensaba, te voy a dar las gracias. En todo voy a aprender que tengo que depender de ti. Perdónanos, oh Dios, si nos hemos confiado demasiado y se nos ha olvidado cuánto te necesitamos. Perdónanos, oh Dios. Padre, yo oro por cada persona en este lugar que está enfrentando ahorita ataque del enemigo por todos lados. Cada lugar donde ve, piensa que está el enemigo marchando en su contra. Declaramos, Dios, que en medio de la prueba, en medio de la batalla, aún antes de la batalla, Señor, te vamos a adorar y te vamos a dar las gracias. Como iglesia, Dios, como iglesia Mundo de Fe, vamos a decirte gracias y vamos a ser un pueblo agradecido. Señor, gracias, gracias, gracias por cada bendición. Te damos las gracias hoy. Y por cada prueba, por cada momento difícil, te vamos a dar las gracias de antemano por la victoria que tú nos estás por dar. Proclamamos victoria porque somos un pueblo agradecido y vamos a tomar este ejemplo de tu palabra, Dios, y aplicarlo a nuestra vida, a nuestra situación, a esa prueba que estamos enfrentando en este momento. Te damos las gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Una vez más le puedes decir gracias a Dios. Con todo tu corazón, dile: gracias, Dios. Algo se está rompiendo en este momento porque hay un pueblo agradecido que está dispuesto a decirle gracias de antemano, antes de la victoria. Gracias, Dios. Sellamos tu palabra en este momento, Dios, y proclamamos una vez más: gracias porque tu fiel amor perdura para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor y darle gracias con nuestro aplauso.